Karina, un asesinado, un chico que murió, 8 acusados que están imputados y están detenidos y ahora el juicio que se está dando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, precisamente lo que tenemos es entre ayer y hoy la reconstrucción del hecho. Vos pensás que ayer los amigos que estaban en el lugar, los amigos de Fernando, contaron cómo se sucedieron los hechos. Vieron videos, señalaron a los acusados, marcando uno por uno, y hoy en las audiencias se le dio contexto a toda la reconstrucción que se dio en el día de ayer. ¿En qué contexto? Bueno, una de las declaraciones más terribles que se dio es la de un guardia de Lebric, un patovica, alguien de seguridad. Alejandro Muñoz era el jefe de seguridad en ese momento del boliche Lebric de Villa Gesell, y principalmente lo que más llamó la atención ante todos los presentes es que se quebró. Dijo que no había visto nunca algo con tanta saña en ese sentido de cómo lo golpeaban al joven. Y acá se abre uno de los tantos debates, es que si estaba viendo lo que estaba sucediendo, ¿qué pasó que no salió a detener a una patota de 8 chicos contra uno solo en el suelo? Bueno, dio detalles de cómo sacaron a este grupo de personas dentro del boliche, porque recordemos que todo esto se inició dentro del boliche y decidieron sacar a ambos grupos, a los grupos de Fernando y al grupo de estos rugbyer. Ahora, ¿qué es lo que dice este Alejandro Muñoz? Es que le costó mucho sacar específicamente a Thompson, una persona de más de 2 metros de altura, de 100 y pico de kilos de peso. Entonces necesitó la ayuda de otro compañero más para sacarlo del boliche. Y cuenta específicamente algo que realmente te pone la piel de gallina, porque lo que resalta Diana es fundamental. Si vos podés actuar solamente dentro del boliche, porque ellos dicen que tienen un protocolo, que no pueden actuar fuera, que por eso estaban ahí quietos mirando la situación, dice: uno de los agresores le pegó la patada en la cabeza y Fernando no se levantó más. Dios santo. Bueno. Imagínense, enseguida, ya te dejo, Cazorla, imagínense lo que debe sentir ese hombre, que pudo haber cambiado la historia y no lo hizo, no pudo, no se le ocurrió, no pensó que iba a llegar a tanto, digamos. Debe tener culpa. Claro que sí, debe tener realmente un remordimiento inmenso. Él, como muchos otros que vieron la escena, porque siempre decimos, ¿cuántos hubo que filmaron la escena y no fueron capaces de meterse y de detener la riña? La determinación de lo que está diciendo Cora viene aparejado en el resultado de lo que se llama pericia escopométrica, donde se identifica la marca de la zapatilla de Máximo Thompson en el rostro de Fernando Báez Sosa. Vale decir que esa patada que se está decidiendo en la valoración probatoria, que es la forma de tamizar las pruebas para encontrar cuáles son las más importantes para reconstruir el episodio y a partir de ese momento, recién ahí, asignar responsabilidad y a partir de ahí asignar... Doctor, ¿cambió el protocolo a raíz de este caso? Sí, cambió el protocolo de varios de los boliches bailables de la costa atlántica que se hicieron eco de esta circunstancia. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque muchos han dicho que no deberían haber sacado a los dos grupos violentos de adentro del lugar. La realidad es que una vez que cruza la línea municipal de un lugar bailable como era Lebric en Villa Gesell, le estamos hablando de previo a la pandemia, los boliches estaban sobredimensionados en su capacidad. Sí. Lo cierto es que una vez que pasan la línea municipal no tienen RT, no tienen cobertura de ningún tipo, son responsables de la manera personal, ellos saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y además probablemente, y ya termino, probablemente una vez que salgan y traten de controlar una situación de afuera, se les desate otra de adentro. Yo entiendo por lo que son responsables. Entiendo todo, pero también una cuestión de ser humano que te nace. Sentido común. Y que te sale el hecho de ir y ayudar a la otra persona. No solamente recaigo sobre Alejandro Muñoz, el de seguridad que habló, y al jefe que también habló hoy en el juicio, sino también a todos los que estaban así mirando. También entiendo el miedo, ¿eh? Bueno, el miedo, claro. Porque tenés que estar en ese lugar, viendo lo que ves. Participación tienen, son 6 los de seguridad que estuvieron declarando en el día de hoy, así que el contexto ayuda también a saber qué participación tuvo cada uno de los acusados. Pero otra de las declaraciones más importantes que se dio en el día de hoy fue aquel incriminado falsamente por este hecho, a quienes acusaron y estuvo 4 días detenido y resulta que no estaba ni en Villa Gesell. Pablo Ventura. A ver,
alguien de ese grupo, alguien de la patota que mató a Fernando Báez Sosa, señaló a precisamente Pablo Ventura y hoy declaró. ¿Por qué declaró? Porque también al principio decía Pablo Ventura, ¿por qué voy a declarar yo si no estaba? Me detuvieron falsamente, me incriminaron y demás. Bueno, la defensa de las familiares de Fernando Báez Sosa, el doctor Burlando y todo su estudio, les interesaba mucho para darle contexto a cómo se desarrollan este tipo de personalidades y este tipo de personas en patota. Bueno, vamos a ver en la placa cuál fue la declaración de Pablo Ventura, el remero de Zárate al que incriminaron falsamente. Eran comunes las peleas de este grupo, dijo él. Sí. Es más, él había visto cómo en los boliches de Zárate, en el que los conocía o los veía, porque allí se conocen entre todos, vio cómo se peleaban en otros momentos con otro grupo. Siempre lo acusaban, cuando pasaba algo en el grupo, contaron personas allegadas, que en Zárate, en cualquier momento, donde fuera, era como una broma siempre acusarlo a él. El perejil. Entonces, cuando vieron el tema de la zapatilla de sangre, lo que dicen, y con esto te dejo seguir, Diana, lo dijo Fernando Burlando en una de las declaraciones fuera del juzgado, hablando con conferencia de prensa, que lo que además le llamaba también mucho la atención es no solamente que siempre lo acusaban, sino que además la hazaña que tenían con respecto a buscar desligarse para todo. O sea, encontraron la zapatilla. Es un comportamiento. No saben quién fue del grupo, porque le preguntaron a Burlando si iba a haber una denuncia hacia a quien lo acusó. Y no saben quién fue. Y no saben quién fue, porque si bien declaró en la justicia, no saben quién fue el que nombró. Y que fue el vos sabés que habló el nombre Ventura por primera vez. De todos modos, interesante lo que decía este chico, Ventura, que él decía, yo en Zárate los conozco, porque claro, entre ellos hay un círculo chiquito, se conocen, pero no tenía diálogo. Entonces, no son amigos. Él, por ejemplo, este comentario que vos hacías, ¿no? De que siempre lo acusaban a él, la realidad es que él dice, yo nunca me enteré. A mí me parece muy importante esto que él declaró en el día de hoy, que dice, siempre se manejaban en mayoría. Claro. O sea, se comportaban como una patota. Claro. Y acá hay que tenerlo muy en cuenta porque hay un cierto pacto que envuelve a todo el grupo en el comportamiento durante la agresión y ahora durante el juicio. No, pero no solamente a los imputados. Igual en este punto de siempre eran mayoría en las peleas, me gustaría vos, Robert, que nos expliques cómo es el funcionamiento de una patota en el que hay un líder, en este caso Thompson, que es el más involucrado y el que se cree que puede llegar a tener perpetua, no todos, pero él posiblemente sí. Y el resto que quiere congraciarse con el líder de la Espera, un segundito. Antes de pasar ahí, Diana, que es un punto muy interesante y vamos a pasar, me gustaría terminar con esta placa y luego sí pasamos a ese tema. Dale. Son las declaraciones entonces de Pablo Ventura las que podemos seguir. Se metían con gente que discriminaban. Esto se refiere a el asesinato que lo tienen también tildado de un asesinato racista. Le dicen negrito, vamos contra el negrito. Y justamente también se metieron con Pablo Ventura, que era el remero de Zárate. Ahí en ese punto también hay que tenerlo en cuenta. Y en su declaración identificó a los 8 implicados y otros 2 como parte del grupo. De los otros 2 que habla, para que la gente entienda, los 8 implicados son los que estamos viendo en el juicio. ¿Y por qué hablan de otros 2? Porque en un principio eran 10 los del grupo y a 2 de ellos los sobreseyeron, porque no encontraron cómo ubicarlos en la escena. Dentro de la escena. Ni siquiera como partícipes secundarios. Ahora bien, vos sabés que hay una máxima que últimamente se ha dejado de usar porque hay otros medios electrónicos, hay otra forma de probar, pero dice que cuando no puedes convencer, confunde. Cuando no puedes convencer, confunde. Entonces, eso es un poco la bronca del Ministerio Público Fiscal, que está en la parte de la acusación, estoy hablando de la Fiscalía, tanto la doctora Zamboni como el fiscal de juicio, tanto Fernando Burlando como el propio Fabián Améndola, están muy enojados con la defensa. Porque con Hugo Tomei. Sí, naturalmente con Hugo Tomei y Emilia, como lo habíamos dicho ayer, Emilia Pertossi, hermana de 2 de los imputados Pertossi. Vale decir que una de las principales preguntas que le hicieron a este muchacho, Pablo Ventura, es por qué había demandado a la administración pública de la provincia de Buenos Aires, al Poder Judicial y a la Procuración General
de la Corte, Sí. que representa a todos los fiscales de la provincia de Pero Buenos lo Aires tuvieron mal. por el mal actuar de la justicia. Claro. Como si eso tuviera alguna suerte de encono para venir a declarar mal contra los rugbyers. ¿Se entiende? Es decir, que se están buscando desde la defensa técnica argumentos que son extra dilucidación de la verdad para tratar de embarrar, Para embarrar la situación cancha. y no Sí, se sí. termine Ahora, ¿sabes de qué? demostrar cabalmente cómo se viene demostrando. ¿A dónde está la diferencia de este homicidio con el resto de los episodios o homicidios que pueden tener hasta el mismo desenlace fatal, la cantidad de videos, Cari? Claro, por La todos cantidad lados. de videos. Ahora, ¿es desde posible, tantos puntos de va a ser vista. posible mantener este pacto de silencio? Porque en algún momento van a tener que declarar todos. ¿Van a poder negarse a declarar o sí Yo o sí opino lo tienen que mismo- hablar? Yo opino lo mismo que hoy dijo Fernando Burlando. Ellos no van a hablar. ¿No van a hablar? Pueden hablar como no pueden hablar los padres. Hay una explicación de raigambre política, Sí. de política estratégica, de política partidaria, Sí. de política en un montón de sentidos, Sí, sí, sí. donde está blindada la estrategia. A mi modo de ver, yo tengo razones, tengo fundamentos que son absolutamente personales, Sí. que tienen que ver con un modelo que suponen que va a tener una clase de éxito que a la postre no lo tiene. Claro, Desde hasta ahora mi no, punto ¿no? de vista, Karina, realmente hay que tener en cuenta que todos tienen la misma defensa. Es Hugo Tomei que representa a Claro. todos y que por lo tanto hay una estrategia única. Eso es lo que va a hacer que no rompan el cine. Ya la Increíble. primera cuestión que tiene que ver con esto, y nosotros le llamamos el manual estratégico de la defensa, Sí. que es lo que viene diciendo recién Diana. Es imposible, sabiendo que los 8 pueden tener conductas responsables completamente diferentes, y eso se va a verse repercutido en la pena, porque en lo personal entiendo que Máximo Thompson se va a llevar la máxima pena, estoy hablando reclusión o prisión perpetua, Sí. vale decir que puede estar hasta 35 años, de acuerdo a los pactos internacionales, Sí. bajo la sombra en una unidad carcelaria. Entonces, ahí se armó una placa con la producción donde lo primero que se va o que se trata de hacer es evitar que se sepa la verdad. Y esto vino de alguna manera antonómica frente a la contundencia. Muy contundente todo. Muy por más que quieran que contundentes no se fueron sepa los la verdad. videos y para colmo, aquellas cuestiones que no fueron videofilmadas vienen complementadas Claro. con los testimonios que a la luz de los acontecimientos ya los testigos no tienen Pero miedo. esta decisión, ¿es Ya- ingenua o es impunidad? Porque digo, uno escucha al abogado, que por supuesto tiene todo el derecho del mundo a expresar como quiere expresarse con respecto a lo que está a sus defendidos, y vos no sabés si es que hay una estrategia floja de papeles o hay una impunidad tal que hace tranquilamente para que finalmente se evite saber la verdad, porque es imposible no saber No, la lo verdad. que pasa es que es- confundiendo lo que podés lograr es que tengan menos pena de Igual, Bien, ¿cómo pero no se confundió. puede? Pero A hay ver, pero pruebas tampoco por se todos puede lados. confundir por la cantidad de evidencia. Pruebas por todos lados. Todos sabemos, todos pudimos ver desde diferentes ángulos qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que hay alguno que pateó, digamos, más contundentemente, que en este caso dicen que fue Thompson. Mirá, yo te Digamos patada que final. la algo de patada carácter- final fue la de Thompson, carácter pero se personal. necesitó de todo el engranaje de los Por eso, 8 Karina, para hay poder una tener ese verdad que esa desenlace. patada está filmada. Se Está. ve el momento No, de la está patada. filmada y hay una pericia. Más allá de la que pericia, determina, pero- también la podemos ver. Entonces, no se puede, o sea, es como Y hay testigos. imposible. Difícil evitarla que se sepa tenés la verdad. todas las Claro. comprobaciones para una patada que puede ser conceptualizada por la forma de morir, por la neurogénesis, Ay, pobrecito. por el desastre que provocó a nivel multiorgánico en la persona de Fernando Báez Sosa. Además está decir que la imagen está